Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 12. Diario del Dr. Seward. 18 de septiembre, salí inmediatamente hacia Ellingham en coche y llegué temprano. Dejé el carruaje a la puerta del jardín y subí por la avenida. Llamé a la puerta suavemente y toqué el timbre con la mayor discreción posible, pues temía molestar a Lucky o a su madre, en la esperanza de que acudiese algún sirviente. Al cabo de un rato, y al no obtener respuesta, volví a llamar y a tocar el timbre, pero tampoco contestó nadie. Maldije la pereza de los sirvientes por estar en la cama a semejante hora, porque eran las 10, y volví a llamar y a tocar el timbre, pero esta vez con más impaciencia, aunque tampoco obtuve respuesta. Hasta entonces había echado la culpa a los sirvientes, pero empezó a embargarme un terrible temor. Era aquella desolación otro eslabón de la cadena del destino que se cerraba en torno a nosotros. Era la casa a la que había llegado demasiado tarde, una casa de muerte. Sabía que unos minutos, incluso unos segundos de retraso, podían significar horas de peligro para Lucky si había sufrido una de aquellas terribles recaídas, y rodeé la casa para ver si, por casualidad, daba con un acceso de entrada. No hallé ningún medio de entrar. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas y aseguradas, por lo que regresé confuso al porche. Mientras me dirigía hacia allí, oí las pisadas rápidas de un caballo que cabalgaba a buen paso. Se detuvieron ante la puerta del jardín, y unos segundos después me encontré con Van Helsing, que subía corriendo por la avenida. Al verme, me dijo casi sin aliento: «Así que era usted, y recién llegado. ¿Cómo está ella?» «Es demasiado tarde». «¿Recibió mi telegrama?» Contesté, con toda la rapidez y coherencia de que fui capaz, que había recibido su telegrama a primeras horas de la mañana, y que no había perdido ni un minuto en venir aquí, y que no lograba hacerme oír por ningún habitante de la casa. Se detuvo y se quitó el sombrero, mientras decía solemnemente: «Entonces me temo que hemos llegado demasiado tarde. Que se cumpla la voluntad de Dios». Con su capacidad de recuperación acostumbrada prosiguió: «Vamos. Si no hay ningún camino abierto para entrar, lo abriremos nosotros. El tiempo lo es todo para nosotros en este momento». Fuimos a la parte trasera de la casa. En la cocina encontramos una ventana. El profesor sacó de su maletín una pequeña sierra de cirujano, me la dio y señaló los barrotes de hierro que protegían la ventana. Los ataqué de inmediato y al poco tiempo ya había cerrado 3. Después empujamos el seguro del marco corredizo con un cuchillo largo y delgado y abrimos la ventana. Ayudé a entrar al profesor, y lo seguí. No había nadie en la cocina ni en las habitaciones de los criados, que estaban cerca. Miramos en todas las habitaciones, y en el comedor, débilmente iluminado por los rayos de sol que se colaban por entre las persianas, descubrimos a 4 sirvientas tendidas en el suelo. No había motivo para pensar que estuvieran muertas, ya que su respiración estertorosa y el acre olor a laudano que inundaba la habitación no dejaban duda acerca de su estado. Van Helsing y yo nos miramos, y mientras nos alejábamos, dijo: «Nos ocuparemos de ellas más tarde». Después subimos a la habitación de Lucky. Nos detuvimos unos segundos ante la puerta para escuchar, pero no oímos ningún ruido. Abrimos la puerta con suavidad, con rostros blancos y manos temblorosas, y entramos en la habitación. ¿Cómo podré describir lo que vimos? En la cama yacían 2 mujeres, Lucky y su madre. Esta última estaba situada hacia el centro, cubierta con una sábana, cuyo borde se había levantado debido a la corriente de aire que entraba por la ventana rota, y mostraba un rostro blanco, ojeroso, con una mirada de terror. A su lado se encontraba Lucky, con el rostro igualmente blanco y aún más ojeroso. Encontramos las flores que había llevado alrededor del cuello en el pecho de su madre, y la garganta, al descubierto, mostraba las 2 pequeñas heridas que habíamos observado con anterioridad, pero terriblemente blancas y magulladas. El profesor se inclinó sobre la cama sin decir palabra, con la cabeza casi rozando el pecho de la pobre Lucky.
Después giró rápidamente la cabeza, como si estuviera escuchando, y dando un salto me gritó: «Aún no es demasiado tarde. Rápido. Rápido. Traiga el coñac». Bajé las escaleras en un vuelo y volví con el coñac, tras haberlo olido y probado, por si acaso estaba drogado, como la jarra de jerez que encontré sobre la mesa. Las sirvientas aún respiraban, pero más inquietas, por lo que conjeturé que el efecto del narcótico se estaba pasando. No me quedé para asegurarme, sino que volví con Van Helsing. Como en la anterior ocasión, frotó las encías, los labios, las muñecas y las palmas de las manos con el coñac. Me dijo: «Yo puedo hacer esto, lo único posible de momento. Usted vaya a despertar a esas sirvientas. Restriégueles la cara con una toalla húmeda, y restriegue fuerte. Haga que dispongan el fuego y preparen un baño caliente. Esta pobre alma está casi tan fría como la que yace a su lado. Necesitará que la calentemos antes de hacer cualquier otra cosa». Salí de inmediato, y encontré pocas dificultades para despertar a 3 de las mujeres. La cuarta era una chica muy joven, y evidentemente, la droga la había afectado más, así que la tendí en el sofá y la dejé dormir. Las otras estaban aturdidas al principio, pero en cuanto empezaron a recordar, se pusieron a gritar y a sollozar histéricamente. Pero yo me mostré severo con ellas, y no las dejé hablar. Les dije que ya era suficiente con que se hubiese perdido una vida, y que, si se entretenían, sacrificarían a la señorita Lucky. Se fueron a preparar lumbre y agua, entre sollozos y gritos, casi desnudas. Como, por fortuna, la cocina y el calentador de agua estaban aún encendidos, no faltó agua caliente. Cogimos una bañera y llevamos a Lucky tal y como estaba, y allí la metimos. Mientras frotábamos sus miembros, se oyó un golpe en la puerta del vestíbulo. Una de las sirvientas se apresuró a abrir, tras ponerse precipitadamente alguna ropa más. Después regresó y nos dijo en un susurro que había un caballero con un mensaje del señor Olmwood. Le ordené que le dijera que esperase, porque de momento no podíamos ver a nadie. Se marchó a dar el recado, y, absortos en nuestro trabajo, pronto me olvidé por completo de él. En toda mi experiencia, nunca he visto al profesor trabajar con tanta gravedad y seriedad. Sabía, como lo sabía él, que era una lucha implacable contra la muerte, y en una pausa que hicimos así se lo dije. Me respondió de una forma que no comprendí, pero con la expresión más severa que puede adoptar su rostro. Si eso fuera todo, me detendría aquí, donde estamos ahora, y dejaría que desapareciese en paz, porque no veo ninguna luz de vida en su horizonte. Prosiguió su tarea con vigor renovado y, si cabe, con mayor frenesí. En ese momento ambos observamos que el calor empezaba a producir su efecto. Al examinarlo con el estetoscopio, el corazón de Lucky empezó a latir de forma ligeramente más audible, en tanto que sus pulmones se movían perceptiblemente. La cara de Van Helsing casi resplandecía, y, mientras la sacábamos del baño y la envolvíamos en una sábana caliente para secarla, me dijo: «El primer triunfo es nuestro. Jaque al rey». Llevamos a Lucky a otra habitación, que ya habían preparado, la tendimos en la cama e hicimos que tragase unas gotas de coñac. Observé que Van Helsing ataba un delicado pañuelo de seda en torno al cuello de la muchacha. Esta seguía inconsciente, y parecía encontrarse tan mal como antes, si no peor. Van Helsing llamó a una de las mujeres, y le dijo que se quedara con ella y que no apartara los ojos de Lucky hasta que hubiéramos regresado, y a continuación me hizo señas para que saliera de la habitación. «Tenemos que consultar sobre lo que hay que hacer», dijo mientras descendíamos la escalera. Al llegar al vestíbulo abrió la puerta del comedor y entramos. Cerró la puerta cuidadosamente. Habían subido las persianas, pero las contraventanas aún estaban cerradas, con esa obediencia a la etiqueta de la muerte que tan rígidamente observan las mujeres británicas de las clases bajas. Por tanto, la habitación estaba a oscuras. Pero había suficiente luz para nuestros propósitos.
La seriedad de Van Helsing estaba en cierto modo aliviada por una mirada de perplejidad. Era evidente que se torturaba el cerebro con algo, así que esperé unos instantes, y finalmente dijo: ¿Qué podemos hacer ahora? ¿A dónde acudiremos en busca de ayuda? Debemos hacer otra transfusión de sangre, y pronto, o la vida de esa pobre muchacha no tendrá ni una hora de valor. Usted ya está agotado. Yo también lo estoy. Temo confiar en esas mujeres, incluso si tuvieran coraje para obedecer. ¿Qué hemos de hacer para que alguien abra sus venas para ella? Bueno, es que yo no pinto nada. La voz provenía del sofá que había al otro lado de la habitación, y su tono llenó mi corazón de alivio y alegría, porque era la voz de Kinsey Morris. Van Helsing se sobresaltó, enfadado, al oír el primer sonido, pero su rostro se suavizó, y en sus ojos apareció una mirada de contento cuando yo grité: «Kinsey Morris». Y me precipité hacia él con las manos extendidas. «¿Cómo has venido aquí?», pregunté mientras nos estrechábamos las manos. «Supongo que el motivo es Art. Me tendió un telegrama. No he tenido noticias de Seward desde hace 3 días, y estoy terriblemente preocupado. No puedo marcharme. Padre en el mismo estado. Escríbeme para decirme cómo está Lucky. No te retrases. Olmwood. Creo que he llegado justo a tiempo. Sabes que no tienes más que decirme lo que debo hacer». Van Helsing avanzó unos pasos, le estrechó la mano, mientras le miraba a los ojos, y dijo: «La sangre de un hombre valiente es lo mejor de esta tierra cuando una mujer está en apuros. Usted es un hombre, no hay duda. Bueno, el diablo puede ponerse en contra de nosotros todo cuanto quiera, pero Dios nos envía hombres cuando los necesitamos. Una vez más llevamos a cabo aquella espantosa operación. No tengo ánimos para explicar los detalles. Lucky había sufrido un choque terrible, y le había afectado más que antes, porque, aunque en sus venas entraba suficiente sangre, su cuerpo no respondía al tratamiento tan bien como en las anteriores ocasiones. Era espantoso ver y oír su lucha por volver a la vida. No obstante, mejoró el funcionamiento del corazón y de los pulmones, y Van Helsing le puso una inyección subcutánea de morfina, como en la ocasión anterior, con buenos resultados. Su desmayo se convirtió en un sueño profundo. El profesor se quedó vigilando mientras yo bajaba con Kinsey Morris, y envié a una de las criadas a pagar al cochero, que esperaba fuera. Dejé a Kinsey acostado tras darle un vaso de vino, y dije a la cocinera que preparase un buen desayuno. Entonces se me ocurrió una idea, y regresé a la habitación en que se encontraba Lucky. Al entrar silenciosamente, vi a Van Helsing con unas hojas de papel en la mano. Evidentemente, había leído el contenido, y estaba pensando en ello, sentado y con la mano apoyada en la frente. Había una expresión de sombría satisfacción en su rostro, como si hubiera resuelto una duda. Al darme el papel solamente dijo: «Cayó del pecho de Lucky cuando la llevamos al baño». Cuando lo hube leído me quedé mirando al profesor y, tras una pausa, le pregunté: «En el nombre de Dios, ¿qué significa todo esto? ¿Estaba, o está loca? ¿O con qué terrible peligro nos enfrentamos?». Estaba tan aturdido que no sabía qué más decir. Van Helsing extendió la mano y cogió el papel, diciendo: «No se preocupe por ello ahora. Olvídelo de momento. Lo sabrá y lo comprenderá a su debido tiempo. Pero será más adelante. Y ahora, ¿qué es lo que ha venido a decirme?». Esto me devolvió a la realidad, y volví en mí. He venido a hablarle sobre el certificado de defunción. Si no obramos adecuadamente y con prudencia, se abrirá una investigación, y habrá que enseñar ese papel. Confío en que no sea necesaria una investigación, porque, en otro caso, sería mortal para la pobre Lucky, si no la mata antes otra cosa. Yo sé, y usted sabe, y el otro médico que la atendió también lo sabe, que la señora de Westenra padecía una enfermedad del corazón, por lo que podemos certificar que esa ha sido la causa de su muerte. Rellenemos el certificado inmediatamente y yo mismo lo llevaré al registro e iré a la funeraria. Bien, amigo John.
Bien pensado. En verdad, la señorita Lucky, si está triste por las penas que la afligen, al menos está feliz por los amigos que la quieren. 1, 2, 3, todos abren sus venas por ella, y, además, uno de ellos es un anciano. Ah, sí, lo sé, amigo John. No estoy ciego. Le quiero aún más por eso. Ahora váyase. En el vestíbulo me encontré con Kinsey Morris, que llevaba un telegrama para Arthur en el que le comunicaba que la señora de Westenra había fallecido, que Lucky había estado enferma, aunque iba mejorando, y que Van Helsing y yo estábamos con ella. Le dije dónde iba, y me instó a que me apresurase, pero al salir me dijo: Jack, cuando vuelvas, ¿puedo hablar contigo a solas? Asentí por toda respuesta y salí. No encontré ninguna dificultad en el registro, y acordé con el director de pompas fúnebres de la localidad que fuese por la tarde a tomar las medidas para el ataúd y hacer los preparativos necesarios. Cuando volví, Kinsey estaba esperándome. Le dije que hablaría con él en cuanto me enterase de cómo se encontraba Lucky, y subí a su habitación. Aún dormía, y al parecer el profesor no se había movido de la silla que ocupaba junto a ella. Al verle llevarse un dedo a los labios, deduje que esperaba que se despertase pronto y temía anticiparse a la naturaleza. De modo que bajé a reunirme con Kinsey y le llevé a la habitación del desayuno, donde no estaban cerradas las contraventanas, por lo que era un poco más alegre, o más bien menos triste que las otras habitaciones. Una vez a solas, me dijo: Jack Seward, no quiero meterme donde no me llaman. Pero este no es un caso corriente. Sabes que amaba a esa chica y quería casarme con ella, pero, aunque eso ya ha pasado, no puedo evitar estar preocupado por ella. ¿Qué le ocurre? El holandés, que es un buen tipo, por cierto, cuando entrasteis los dos a la habitación, dijo que teníais que realizar otra transfusión de sangre, y que ambos estabais agotados. Sé perfectamente que los médicos habláis in camera 35, y que nadie puede esperar enterarse de lo que habláis en privado. Pero este no es un asunto corriente, y sea lo que fuere, yo he desempeñado mi papel. ¿No es así? Así es, respondí, y él continuó. Entiendo que tú y Van Helsing ya habéis hecho lo que yo he hecho hoy. ¿No es así? Así es. Y supongo que también Art estuvo metido en esto. Cuando lo vi hace 4 días en su casa tenía un aspecto raro. Nunca he visto nada desmoronarse con tanta rapidez desde que estuve en la pampa, cuando tenía una yegua a la que quería mucho y que murió una noche. Por la noche la había atacado uno de esos grandes murciélagos que llaman vampiros, y entre lo que le chupó y la vena que quedó abierta, no tenía suficiente sangre en el cuerpo para mantenerse en pie, y tuve que meterle una bala mientras estaba tumbada en el suelo. Jack, si es que puedes decírmelo sin traicionar la confianza que han depositado en ti, Arthur fue el primero, ¿no es así? Mientras pronunciaba estas palabras, el pobre hombre tenía una expresión de terrible preocupación. Le atormentaba la incertidumbre que rodeaba a la mujer que amaba, y su completa ignorancia del espantoso misterio en que estaba envuelta intensificaba su dolor. Su corazón sangraba, y necesitó toda su virilidad, y era mucha la que tenía, para no derrumbarse. Hice una pausa antes de responderle, porque no debo revelar nada que el profesor desee mantener en secreto. Pero ya sabía tanto, y adivinaba tanto, que no había razón para no contestar, de modo que le respondí con la misma frase. Así es. ¿Y desde cuándo ocurre esto? Desde hace unos 10 días. 10 días. Entonces he de suponer, Jack Seward, que esa pobre y bonita criatura que todos amamos ha llevado a sus venas la sangre de 4 hombres fuertes. Es una cantidad excesiva. Después, acercándose a mí, me dijo furioso, casi en un susurro: ¿qué es lo que ha hecho desaparecer esa sangre? Bajé la cabeza. Ahí reside el punto clave. Van Helsing está sencillamente frenético por eso, y yo estoy a punto de perder el juicio. Ni siquiera puedo aventurar una conjetura.
Se han dado una serie de pequeñas circunstancias que han echado por tierra todos nuestros cálculos sobre el tratamiento adecuado de Lucky. Pero no volverá a ocurrir. Aquí nos quedaremos hasta que todo vaya bien o hasta que acabe. Kinsey me tendió su mano. Contad conmigo, dijo. Tú y el holandés me diréis qué he de hacer, y lo haré. Cuando Lucky despertó a últimas horas de la tarde, su primer movimiento fue palparse el pecho, y, con gran sorpresa por mi parte, sacar el papel que Van Helsing me había dado a leer. El profesor, precavido, había vuelto a colocarlo en su lugar, para que Lucky no se alarmase al despertar. Sus ojos se posaron en Van Helsing, y también en mí, y se llenaron de alegría. Miró la habitación, y al darse cuenta de dónde se encontraba, se estremeció. Emitió un grito agudo, y se cubrió el pálido rostro con sus delgadas manos. Ambos comprendimos lo que significaba aquel gesto. Que había tomado plena conciencia de la muerte de su madre, así que hicimos todo lo posible por consolarla. Sin duda, nuestro afecto la alivió un poco, pero estaba muy desanimada y lloró silenciosa y débilmente durante largo rato. Le dijimos que a partir de entonces siempre estaríamos con ella uno de los dos, o ambos, y esto pareció reconfortarla. Al anochecer se quedó adormecida. Entonces ocurrió algo muy extraño. Aún dormida, sacó el papel del pecho y lo rompió en dos. Van Helsing avanzó unos pasos y cogió los trozos. Pero ella prosiguió la acción de romper, como si aún tuviera el objeto entre sus manos. Finalmente, levantó las manos y las abrió, como para desperdigar los fragmentos. Van Helsing pareció sorprendido, y sus cejas se unieron, como si estuviera sumido en profunda meditación, pero no dijo nada. 19 de septiembre, durante toda la noche durmió a rachas, siempre con miedo al sueño, y al despertar se encontraba un poco más débil. El profesor y yo nos turnamos para vigilarla, y no la abandonamos ni un momento. Kinsey Morris no dijo nada sobre sus intenciones, pero sé que estuvo rondando la casa durante toda la noche. Al llegar el día, su luz penetrante mostró los estragos que habían sufrido las fuerzas de la pobre Lucky. Apenas podía volver la cabeza, y el poco alimento que podía tomar no parecía hacerle ningún bien. Dormía a ratos, y tanto Van Helsing como yo observamos la diferencia que se producía entre el sueño y la vigilia. Mientras dormía parecía más fuerte, aunque también más ojerosa, y su respiración más tranquila. La boca abierta dejaba al descubierto las pálidas encías, retiradas de los dientes, que por ello parecían más largos y afilados de lo normal. Al despertar, la dulzura de sus ojos cambiaba la expresión, porque recobraba su aspecto de siempre, aunque moribunda. Por la tarde preguntó por Arthur, a quien telegrafiamos para que viniese. Kinsey fue a buscarlo a la estación. Cuando llegó eran casi las 6. El sol se ocultaba en todo su esplendor, y la luz roja entraba a raudales por la ventana y proporcionaba más color a las pálidas mejillas de Lucky. Al verla, Arthur se ahogó de emoción, y ninguno de nosotros pudo hablar. En las últimas horas se habían hecho más frecuentes las rachas de sueño, o el estado comatoso, que por tal podía tomarse, de modo que se habían acortado las pausas en que era posible la conversación. No obstante, la presencia de Arthur actuó como estimulante. Lucky se recuperó un poco, y habló con él con mayor vivacidad de la que había mostrado desde nuestra llegada. También Arthur se sobrepuso y habló con todo el optimismo de que pudo hacer acopio. Ahora es casi la 1, y Arthur y Van Helsing están con ella. Yo tengo que relevarlos dentro de un cuarto de hora. Estoy grabando en el fonógrafo de Lucky. Intentarán descansar hasta las 6. Me temo que mañana se acabará nuestra vigilancia, porque el choque ha sido demasiado grande. La pobre niña no puede recuperarse. Que Dios nos ayude a todos. Carta de Mina Aker a Lucky Westenra, sin abrir por la destinataria. 17 de septiembre. Queridísima Lucky. Parece que hace siglos que no sé nada de ti, o desde que te escribí. Sé que perdonarás todos mis fallos cuando hayas leído el inventario de noticias. Pues bien, volví con mi marido perfectamente.
Al llegar a Exeter nos esperaba un carruaje, y en su interior, a pesar de que padecía un ataque de gota, iba el señor Hawkins. Nos llevó a su casa, donde nos tenían preparadas habitaciones cómodas y agradables, y cenamos juntos. Después de la cena, el señor Hawkins dijo: «Queridos amigos, quiero brindar por vuestra salud y prosperidad, y porque sobre nosotros recaigan todas las bendiciones. Os conozco a ambos desde niños, y os he visto crecer con cariño y orgullo. Quiero que construyáis vuestro hogar aquí, conmigo. No tengo hijos. No tengo a nadie, y en mi testamento os lego todo a vosotros». Lucky, me puse a llorar cuando Jonathan y el anciano se estrecharon las manos. Fue una velada muy feliz. Así que aquí estamos, instalados en esta hermosa casa antigua, y, tanto desde mi dormitorio como desde el cuarto de estar, veo los grandes olmos de la cercana catedral, con sus troncos grandes y negros, destacando sobre la vieja piedra amarilla de la catedral. Y puedo oír a los grajos en lo alto, grajeando y charlando y criticando todo el día, como hacen los grajos y los humanos. No hará falta decirte que estoy muy ocupada preparando cosas y arreglando la casa. Jonathan y el señor Hawkins también trabajan todo el día. Ahora que Jonathan se ha convertido en socio, el señor Hawkins desea enseñarle todo lo relacionado con los clientes. ¿Qué tal se encuentra tu querida madre? Ojalá pudiera hacer una escapada a la ciudad para verte un par de días, pero aún no me atrevo con semejante carga sobre mis espaldas. Además, Jonathan necesita todavía mis cuidados. Empieza a tener otra vez algo más que piel sobre los huesos, pero tras la terrible enfermedad se ha quedado muy debilitado. Todavía hay veces en que se despierta repentinamente, sobresaltado y temblando, hasta que consigo que recupere su calma habitual a fuerza de mimos. Pero, gracias a Dios, estas ocasiones son cada vez menos frecuentes, y confío en que desaparezcan finalmente. Y ahora que te he contado mis novedades, permíteme que te pregunte por las tuyas. ¿Cuándo te vas a casar, y dónde, y quién va a celebrar la ceremonia, y qué vas a llevar, y va a ser pública o íntima? Cuéntamelo todo sobre la boda, querida, cuéntamelo todo, porque no hay nada que te interese a ti que no tenga importancia para mí. Jonathan me pide que te envíe sus respetuosos saludos, pero no creo que sea suficiente para el socio joven de la importante firma Hawkins & Erker. Así que como tú me quieres, y él me quiere, y yo te quiero en todos los modos y tiempos del verbo, sencillamente te envío su afecto. Adiós, queridísima Lucky, con mis fervientes votos por tu felicidad. Tuya, Mina Archer. Informe de Patrick NSA, MD, MRCS, LKQCP y 36, etc., a John Seward, MD. 20 de septiembre. Estimado señor. Tal como me pidió, paso a informarle sobre la situación de todo lo que dejó a mi cargo con respecto al paciente Renfield. Hay muchas novedades. Ha sufrido otra crisis que podría haber tenido un final espantoso, pero que, por fortuna, terminó sin consecuencias que lamentar. Esta tarde llegó un carro conducido por dos hombres a la casa vacía, cuyos jardines lindan con los nuestros, la casa a la que, según recordará, escapó 2 veces el paciente. Los carreteros se detuvieron a la puerta de nuestro jardín para pedir orientación al portero, ya que eran forasteros. Yo estaba asomado a la ventana del despacho, fumando un cigarrillo después de cenar, cuando vi acercarse a la casa a uno de ellos. Al pasar junto a la ventana de la habitación de Renfield, el paciente se puso a reñirle desde el interior y a soltarle todos los insultos que se le pasaron por la cabeza. El hombre, que parecía buena persona, se contentó con decirle que se callara la sucia bocaza, a lo que nuestro paciente le replicó con acusaciones de haberle robado y de querer asesinarlo, y dijo que se lo impediría si se atrevía a intentarlo. Abrí la ventana e hice señas al hombre para que no le prestase atención, de modo que, tras examinar el edificio y formarse una idea del tipo de lugar al que había llegado, se limitó a decir: «Cielo santo, señor, no me importa lo que me digan en una maldita casa de locos».
Le compadezco a usted y al director por tener que vivir en la misma casa que una mala bestia como esa. Después me preguntó cortésmente cómo podía entrar, y yo le expliqué dónde estaba la puerta del jardín de la casa vacía. Se marchó, perseguido por las amenazas, maldiciones e injurias de nuestro hombre. Bajé para tratar de averiguar la causa de su ira, pues normalmente se porta muy bien, y, excepto por sus accesos de violencia, nunca había ocurrido nada semejante. Me quedé estupefacto al encontrarlo sosegado y afable. Intenté hacerle hablar sobre el incidente, pero con suma suavidad me preguntó que a qué me refería, y me hizo creer que había olvidado el asunto por completo. Lamento decir que no fue más que otro ejemplo de su astucia, ya que al cabo de media hora volví a tener noticias suyas. En esta ocasión había escapado por la ventana de su habitación y corría avenida abajo. Ordené a los celadores que me siguieran, y corrí tras él, ya que temía que cometiese cualquier desaguisado. Mis temores quedaron confirmados al ver bajar por la carretera el mismo carro que había pasado antes, cargado de grandes cajas de madera. Los hombres se enjugaban la frente, con el rostro enrojecido, como tras un violento ejercicio. Antes de que pudiera darle alcance, el paciente se precipitó sobre ellos, tiró a uno del carro y se puso a golpearle la cabeza contra el suelo. Si no lo hubiese sujetado en ese momento, creo que habría matado al carretero allí mismo. El otro tipo bajó de un salto y le dio un golpe en la cabeza con el mango de su látigo. Fue un golpe tremendo. Pero, al parecer, no le afectó, ya que agarró al hombre y luchó contra nosotros tres, vapuleándonos como si fuésemos gatitos. Usted sabe que no soy precisamente un peso pluma, y los otros dos hombres eran fornidos. Al principio peleaba en silencio, pero, cuando empezamos a dominar la situación, y mientras los celadores le ponían una camisa de fuerza, empezó a gritar: «No lo consentiré. No van a robarme. No van a matarme poco a poco. Lucharé por mi maestro y señor». Y toda clase de incoherencias y delirios similares. Tras muchas dificultades, lo llevaron a la casa y lo encerraron en la habitación acolchada. Hardy, uno de los celadores, se le rompió un dedo. Pero volví a colocárselo en su sitio, y ya se encuentra bien. Al principio, los carreteros nos amenazaron seriamente con exigirnos daños y perjuicios, y prometieron hacer caer sobre nosotros todo el rigor de la ley. Pero sus amenazas iban entremezcladas con ciertas excusas indirectas por la derrota que habían sufrido a manos de un pobre loco. Dijeron que, de no haber sido porque habían gastado muchas energías en transportar al carro y cargar las pesadas cajas, no habrían tenido ni para empezar con él. Otra de las razones que dieron para justificar su derrota fue la extraordinaria seda que les había reducido la naturaleza polvorienta de su tarea y la censurable distancia que separaba el escenario de su trabajo de cualquier lugar de esparcimiento público. Comprendí lo que querían dar a entender, y tras un buen vaso de grog, o más bien unos cuantos, y con un soberano en la mano, restaron importancia a la agresión y juraron que les gustaría toparse con un loco peor por el placer de conocer a un tipo tan estupendo como el que suscribe. Anoté sus nombres y domicilios, por si llegáramos a necesitarlos. Son los siguientes: Jacques Mollet, de Duddingsrens, King George's Road, Great Walworth, y Thomas Snelling, que vive en Peter Parley's Row, Guy de Court, Bethnal Green. Ambos trabajan a las órdenes de Harris e Hijos, compañía de mudanzas y transportes marítimos, de Orange Masters Yard, Soho. Pondré en su conocimiento cualquier hecho de interés que ocurra aquí, y, si hay algo de importancia, le telegrafiaré de inmediato. Suyo, afectísimo, Patrick N.C. Carta de Mina Archer a Lucky Westenra, sin abrir por la destinataria. 18 de septiembre. Queridísima Lucky. Ha acontecido una terrible desgracia. El señor Hawkins ha muerto repentinamente. Tal vez piensen algunos que para nosotros no es tan terrible, pero ambos habíamos llegado a quererlo tanto, que es como haber perdido a un padre. Yo nunca he conocido padre ni madre, de modo que la muerte de este querido anciano supone para mí una verdadera desgracia.
Jonathan está muy afligido. No es solo que sienta pena, una profunda pena, por este hombre tan bueno y querido que le ha protegido toda su vida, y que al final le ha tratado como a su propio hijo y le ha dejado una fortuna que, para las personas de nuestra modesta procedencia, supone una riqueza más allá del sueño de la avaricia. A Jonathan le afecta por otros motivos. Dice que le pone nervioso la enorme responsabilidad que ha caído sobre sus hombros. Empieza a dudar de sí mismo. Yo trato de animarlo, y el que yo crea en él le ayuda a creer en sí mismo. Pero es en esto donde más le afecta la gran impresión que experimentó. Es una lástima que un carácter dulce, sencillo, noble y fuerte como el suyo, carácter que le permitió, con la ayuda de nuestro querido y buen amigo, ascender de empleado a jefe en unos cuantos años, haya sufrido un daño que ha hecho desaparecer la esencia misma de su fuerza. Querida, perdóname por causarte preocupaciones con mis problemas en medio de tu felicidad. Pero es que, Lucky, amiga mía, tengo que contárselo a alguien, porque la tensión de presentarme ante Jonathan animosa y valiente resulta agotadora, y aquí no hay nadie en quien pueda confiar. Me horroriza ir a Londres, pero tenemos que ir pasado mañana, ya que el pobre señor Hawkins expresó en su testamento el deseo de ser enterrado en el panteón de su padre. Como no tiene ningún familiar, Jonathan tendrá que presidir el duelo. Intentaré hacer una escapada para verte, aunque solo sean unos minutos. Perdóname por haberte afligido. Con mis mejores deseos, siempre tuya, Mina Acker. Diario del Dr. Seward. 20 de septiembre, esta noche abro el diario solo por la fuerza de la voluntad y la costumbre. Me siento tan triste, tan desanimado, tan cansado del mundo y de todo lo que en él hay, incluida la vida misma, que ni siquiera me importaría oír el aleteo del ángel de la muerte. Y últimamente ha agitado sus sombrías alas con un objetivo concreto. La madre de Lucky y el padre de Arthur, y ahora pero continuaré mi tarea. A su debido tiempo relevé a Van Helsing de la vigilancia de Lucky. Quisimos que también Arthur descansara, pero al principio se negó. Solo consintió en marcharse cuando le dije que íbamos a necesitar su ayuda durante el día, y que no podíamos agotarnos todos por falta de descanso, puesto que esto podría perjudicar a Lucky. Van Helsing fue muy amable con él. Venga, hijo mío, le dijo. Venga conmigo. Está usted enfermo y débil, y ha sufrido muchas penas y mucho dolor mental, además del esfuerzo que ya conocemos. No debe estar solo, porque estar solo es estar lleno de miedos y temores. Venga al salón, donde hay un gran fuego y hay 2 sofás. Usted se acostará en uno, y yo en el otro, y nuestro afecto servirá de consuelo para los dos, incluso si no hablamos e incluso si dormimos. Arthur se marchó con él, tras dirigir una mirada melancólica al rostro de Lucky, que reposaba sobre la almohada, casi más blanco que la tela. Como parecía tranquila, recorrí la habitación con la mirada, para comprobar que todo estaba en su lugar. Observé que el profesor seguía firme en su propósito de utilizar ajo tanto en esta habitación como en la otra. Todos los marcos corredizos de las ventanas apestaban, y en torno al cuello de Lucky, sobre el pañuelo de seda que Van Helsing le hacía llevar, había una corona de las mismas olorosas flores. Lucky tenía una respiración un tanto estertorosa, y su rostro presentaba peor aspecto que nunca, pues la boca abierta mostraba las pálidas encías. A la luz incierta y sombría, los dientes parecían más largos y afilados que por la mañana. Debido a algún efecto de la luz, los colmillos parecían más largos y afilados que el resto. Me senté a su lado, y en ese momento se movió, inquieta. En el mismo instante se oyó un sordo aletear o golpear en la ventana. Me acerqué a ella con cuidado, y me asomé por una esquina de la persiana. Al claro de luna, vi que el ruido lo producía un gran murciélago, que volaba en círculo, sin duda atraído por la luz, a pesar de ser esta tan débil, y que de cuando en cuando golpeaba la ventana con sus alas. Cuando regresé a mi asiento observé que Lucky se había movido ligeramente y se había arrancado las flores de ajo del cuello. Volví a colocarlas lo mejor posible, y me senté a vigilarla.
Al poco se despertó, y le di de comer, como había prescrito Van Helsing. Comió muy poco, y además lánguidamente. Ya no parecía mantener aquella lucha inconsciente por la vida y la fuerza que hasta entonces había caracterizado su enfermedad. Me resultó curioso que en el momento en que recobró la conciencia apretara las flores de ajo contra su pecho. Era sin duda extraño que siempre que se sumía en aquel estado letárgico, con respiración estertorosa, se quitara las flores, en tanto que cuando se despertaba, las estrechara contra su pecho. No cabía ninguna posibilidad de equivocarse sobre este hecho, ya que en las largas horas subsiguientes pasó por muchos periodos de sueño y vigilia, y repitió ambas acciones muchas veces. Van Helsing vino a relevarme a las 6. Arthur se había quedado adormilado, y el profesor se apiadó de él y lo dejó dormir. Al ver el rostro de Luke oí el silbido de la respiración contenida, y me dijo en un susurro, con voz aguda: «Suba la persiana. Quiero luz». A continuación se inclinó, y con la cara casi rozando la de Luke la examinó cuidadosamente. Quitó las flores y levantó el pañuelo. Al hacerlo retrocedió, y oí su exclamación: «Mengot». 37, sofocada en el mismo momento de pronunciarla. Yo también me incliné y, al observar lo que allí había, me recorrió un escalofrío. Las heridas de la garganta habían desaparecido por completo. Van Helsing se quedó mirándola durante 5 minutos, con una expresión de suma gravedad en el rostro. Después se volvió hacia mí y me dijo con calma: «Está muriendo. Ya no tardará mucho. Pero mucha será la diferencia entre morir consciente o dormida. Despierte a ese pobre muchacho, y déjele que venga a verla por última vez. Él confía en nosotros, y se lo hemos prometido». Fui al comedor a despertarlo. Durante unos momentos estuvo aturdido, pero, al ver la luz que entraba a raudales por los postigos, expresó el temor de que fuese tarde. Le aseguré que Luke aún dormía, pero le dije con la mayor dulzura que tanto Van Helsing como yo pensábamos que el final estaba cerca. Se cubrió el rostro con las manos, y cayó de rodillas junto al sofá, donde permaneció tal vez un minuto, con la cara oculta y los hombros agitados por el dolor. Le tomé la mano y le hice ponerse de pie. «Vamos», dije, «querido amigo. Haz acopio de toda tu fortaleza. Será más fácil y mejor para ella». Al entrar en la habitación de Luke observé que Van Helsing, con su previsión habitual, había ordenado todo de forma que pareciese lo más agradable posible. Incluso había peinado a Luke, de tal manera que su pelo estaba esparcido por la almohada, con los luminosos rizos de siempre. Cuando entramos, abrió los ojos, y al ver a Arthur susurró con dulzura: «Arthur. Oh, amor mío, me alegro de que hayas venido». Arthur iba a inclinarse para besarla, pero Van Helsing le hizo retroceder. «No», susurró, «aún no. Dele la mano. La consolará más». Arthur le cogió la mano y se arrodilló a su lado, y Luke adquirió una expresión radiante, con sus suaves rasgos que enmarcaban la belleza angelical de sus ojos. Sus párpados se cerraron poco a poco y se sumió en el sueño. Durante unos momentos, su pecho se elevó suavemente, y la respiración se hizo más regular, como la de una niña fatigada. Entonces, de una forma insensible, se produjo el extraño cambio que yo había observado durante la noche. Su respiración se hizo estertorosa, se le abrió la boca, y las pálidas encías, al descubierto, mostraron unos dientes más largos y afilados que nunca. Abrió los ojos de una forma vaga, inconsciente, como en duermevela, con una expresión dura y apagada al tiempo, y dijo con una voz dulce y voluptuosa que yo nunca había oído en sus labios: «Arthur. Oh, amor mío, me alegro tanto de que hayas venido. Bésame». Arthur se apresuró a inclinarse para besarla. Pero en ese momento Van Helsing, que, como yo, se había sobresaltado al oír su voz, se precipitó sobre él y, cogiéndolo por el cuello con ambas manos, lo hizo retroceder con una energía como yo nunca había imaginado que poseyera, tanta que, de hecho, lo lanzó al otro extremo de la habitación. «No, por su vida», dijo.
No, por su alma viva y por la de ella. Y se interpuso entre Lucky y él como un león acorralado. Arthur se quedó tan desconcertado, que durante unos momentos no supo qué hacer ni qué decir. Y antes de dejarse dominar por un impulso de violencia, cayó en la cuenta del lugar y la ocasión en que se encontraba y guardó silencio, a la expectativa. Yo tenía los ojos clavados en Lucky, al igual que Van Helsing, y observamos que en su rostro revoloteaba un espasmo de ira, como una sombra. Los afilados dientes rechinaron. A continuación se le cerraron los párpados y su respiración se hizo pesada. Al poco rato abrió los ojos con suma dulzura y, extendiendo su pobre mano delgada y pálida, tomó la de Van Helsing, grande y morena, la atrajo hacia sí y la besó. «Es usted mi verdadero amigo», dijo con voz débil, pero con un patetismo indecible. «Mi verdadero amigo, y también suyo. Oh, protéjalo, y deme a mí la paz. Lo juro», dijo solemnemente el profesor, al tiempo que se arrodillaba junto a ella y levantaba la mano, como si prestase juramento. «Vamos, hijo mío, tome su mano entre las suyas y bésela en la frente, y solo una vez». Se encontraron sus ojos, en lugar de sus labios. Y así se separaron. Los ojos de Lucky se cerraron. Y Van Helsing, que había estado observando fijamente, tomó a Arthur del brazo y lo obligó a retirarse. Y entonces la respiración de Lucky volvió a hacerse estertorosa y cesó repentinamente. «Ya ha acabado todo», dijo Van Helsing. «Ha muerto». Cogí a Arthur del brazo y lo llevé al salón, donde se sentó y se cubrió el rostro con las manos, sollozando de tal forma que, al verlo, casi me derrumbé. Cuando regresé a la habitación, encontré a Van Helsing contemplando a la pobre Lucky, con una expresión más seria que nunca. El cuerpo de la muchacha había experimentado un cambio. La muerte le había devuelto parte de su belleza, ya que su frente y sus mejillas habían recuperado cierta suavidad. Incluso los labios habían perdido la palidez mortal. Era como si la sangre, ya innecesaria para el funcionamiento del corazón, hubiese acudido a dulcificar el rigor de la muerte. La creíamos muerta cuando dormía, y dormida cuando murió. 38. Me acerqué a Van Helsing y dije: «Ah, pobre muchacha, por fin descansa en paz. Es el fin». El profesor se volvió hacia mí y dijo con grave solemnidad: «Ay, no es así, no es así. Solo es el comienzo». Al preguntarle a qué se refería, se limitó a mover la cabeza y a contestar: «Todavía no podemos hacer nada. Espere y verá».